Cordial saludo a todos y bueno, esperemos que estos minutos que vamos a compartir sean bien agradables. Nosotros desde Laboratorio Servinsumos siempre procuramos por compartir experiencias, compartir conocimiento, valoramos mucho la interacción con los nuevos colegas y aportar nuestro grano de arena para las investigaciones. El título de la charla de hoy lo hemos definido como cambios de clima y hemotrópicos. Hemotrópicos son hemoparásitos, parásitos que tienen tropismo por la sangre. Y bueno, la idea es que en el chat nos vayan escribiendo las consultas, las preguntas y estaremos atentos a responderlas. ¿Por qué se llama cambios de clima y hemotrópicos? Todos hemos visto que los últimos días un invierno muy grande y esa es el pan de cada día de los ganaderos, ¿no? A veces se les inunda la tierra, se les inunda la finca y les toca ver cómo pueden salir adelante, cómo pueden trabajar, cómo pueden mejorar. Es un sacrificio muy grande y hay que valorar mucho a nuestros ganaderos. Miren estas condiciones, pero por muy duras que sean, la producción ganadera siempre es rentable, siempre genera frutos. A veces se complica un poco por estas situaciones, invierno en este caso, muchas otras verano, pero bueno, nunca, nunca, nunca es tan duro, siempre nos permite producir y al final llega esta foto, una vaca parida, pero miren las condiciones en que quedó, muy delgada, el ternero bien, pero muy delgada, y bueno, eso se ve por todo el lastre que cargó esa tierra de no estar en condiciones para producir la comida y el alimento. Valoremos este esfuerzo y valoremos todo lo que tenemos alrededor, porque ya estamos compitiendo con las condiciones climáticas y fuera de eso no controlamos los hemoparásitos. Así que esa es la invitación a que hay muchos otros factores que no podemos controlar, pero los hemoparásitos sí los podemos controlar. Me gusta comenzar con estos dos datos, el consumo per cápita. Tristemente, la carne de res que venía ascendiendo hasta el 2013, desde 2013 para acá disminuyó hasta el año pasado en 17.3 kilos. Caso contrario ha pasado con el consumo de leche, ¿no? Que viene en franco crecimiento. Es entendible las dietas, los comentarios, pero yo soy un defensor del consumo de carne y del consumo de leche. La carne es aminoácido, la carne es proteína y desde nuestros antepasados la evolución se dio a través de esta proteína de origen animal y la leche es el único alimento completo y es más, o sea, la única leche que existe es la leche de mamíferos, en este caso la de vaca, el resto son bebidas vegetales. ¿Por qué hablamos de todo esto, de estas situaciones invierno, verano, de estas situaciones complicadas? Porque esto genera pérdidas y los hemoparásitos también generan unas pérdidas importantes. Aquí hay una referencia de Antioquia del investigador Jason Jiménez, donde nos habla de 4.2 millones de dólares por año. Y muchas veces los ganaderos nos quejamos de que la situación está muy dura, que los insumos, que el costo de los trabajadores, que la mano de obra y bueno, pero hay algo que podemos controlar y no le paramos muchas bolas. Quiero invitarlos a que analicemos, que revisemos siempre estrategias preventivas. Todos vimos cómo la prevención con la pandemia que nos tocó es muy eficaz. Si nosotros le damos herramientas al organismo para que él se defienda, va a ser ganador. Y esa es la propuesta, llegar antes de que se genere la enfermedad, llegar antes de que esté el mal empezado. Porque nosotros en el campo lo que más nos cuesta es organizarnos. Yo a veces encuentro fincas donde tienen tableros muy bonitos, muy grandes y organizados, donde tienen todo ahí, las acciones, miren esta fecha y tal, pero no se cumple. Y pues no se cumple porque el campo es biología
y muchas veces los tiempos no dan, se descuadran las fechas, pero hay que tener una guía. Y a veces esas programaciones no se cumplen en la fecha, pero finalmente no se hacen. Y es ahí donde abrimos ventanas de riesgos. Lo que buscamos con todas estas programaciones y la asesoría de los veterinarios es evitar la aparición de enfermedades. Hoy en día las producciones pecuarias son empresas bastante rentables, bastante productivas. El litro de leche sobre los 2.000 pesos, el kilogramo de esteto 7.200, hay momentos donde se pone 8.000, entonces la rentabilidad está muy bien. Entonces necesitamos sí o sí diagnosticar. O sea, yo entiendo que sea triste la muerte, la enfermedad de algunos individuos, algunos animales. Lo que no entiendo es por qué no revisamos qué pudo haber pasado, utilizamos el laboratorio para que eso no se repita. Y aquí les traigo una frase de un colega veterinario. Muchas veces llegamos tarde con los tratamientos cuando podríamos haber previsto lo que nos iba a ocurrir. Todos vivimos de afán, todos vivimos luchando, comprando tiempo, pero muchas veces nuestro ganadero solo nos llama cuando el problema comenzó, intentó algunas cosas y no se han dado. Así que si hay ganaderos o cuando salgamos a campo, digámosle a los ganaderos que hay que hacer las cosas con tiempo, hay que planificar y hay que organizar. Entonces muchas veces nos llaman cuando ya el individuo está en estas condiciones. Este video precisamente me lo compartió un ganadero esta semana y miren, muy triste porque dos vacas caídas, ya les había hecho algún tratamiento pero no respondían. En el video solo se muestran dos, pero las caídas eran tres y una de ellas murió. Y sí, estaba muy triste el ganadero, pero entonces con la que murió se pudo hacer una necropsia y se encontró unos hallazgos que son contundentes en el tema de hemoparásitos. Y el video sobre todo lo comparto porque esto no tiene un piso térmico específico, no es que solo da en regiones tropicales, calurosas por debajo de 2.000 metros o en regiones por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esto da en cualquier piso térmico y más hoy en día que hay tanta movilización de ganado, hay tanta subasta, hay compra y venta. Tenemos embriones que nos nacen en Planeta Rica y los llevamos después para San Pedro de los Milagros en Antioquia, o tenemos embriones que nos nacen en La Unión y los llevamos después para el Caquetá, para San Vicente, en fin. Entonces, los hemoparásitos no hay pisos térmicos, no hay un esquema, una caracterización racial que sea más susceptible o más resistente. Los que sí son más resistentes, y eso sí aplica para todas las enfermedades, son las razas criollas y colombianas. Bueno, entonces después nos llaman de otra finca y nos presentan el siguiente cuadro. No, mire, es que tenemos un animal con fiebre, está decaído, no come y la orina está roja. Se intenta parar, pero no puede. Ese es el cuadro de la izquierda. En otra finca un poquito más robusta nos dicen, no, la fiebre ha estado entre 40 y 41 grados centígrados. Ahí está, el individuo está deprimido, no consume, está inapetente, está completamente anémico, lo noto en las mucosas, lo noto en el llegado vascular, se ha adelgazado, es increíble en este par de días que lleva enfermo, escuchen, en este par de días que lleva enfermo adelgazado y se le hace la prueba del pliegue cutáneo y está deshidratado, además que se nota amarillo, es decir, hay una icteria. Y en otra explotación nos dicen, no, ha tenido fiebres y está anémico y está perdiendo peso. Con estos signos tan vagos, a veces no es tan claro poder dar una orientación. Pero lo que quiero llamar aquí son dos situaciones. Primero es la toma de la temperatura. Revísense ustedes un poquito si están o no tomando temperaturas en las explotaciones. Y otra vez la historia de la COVID-19.
En todos los sitios que íbamos a entrar, toma de temperatura, porque es un signo de alerta. Y nosotros en ganadería, muchas explotaciones ni cuentan con termómetro, o muchos cuentan con termómetro, pero no lo usamos. ¿Por qué les muestro esto? Porque al final de esta conversación quiero que podamos identificar con esos signos y esas características que tenemos en campo, si es babesia, si es anaplasma o si es tripanosoma. Tristemente, estas enfermedades no han sido las más estudiadas. Miren, si ustedes ven esta tabla, no es una referencia tan nueva, ¿no? Es adaptada del 72, del 81 y bueno, Betancourt ya en el 2004. ¿Qué los puede caracterizar? Entonces vemos una serie de signos, pero si ustedes ven los 6 primeros, todos son iguales. Todos producen anemia, baja producción de leche, hipertermia, inapetencia, depresión y deshidratación. Y más adelante otros dos similares. Bueno, pueden producir aborto por todo este tema de la deshidratación, de la anemia y trastornos nerviosos. A veces inflaman los nervios que están en el tren posterior y generan incoordinación. Pero esta información como que no nos permite decir, bueno, es anaplasma, bueno, es babesia, bueno, es tripanosoma, porque no solo puede ser uno, sino que pueden estar combinados. Y aquí llamo la atención en dos signos. El primero, hemoglobinuria, hemoglobina en la orina. De los tres hemoparásitos, el que lo produce es babesia. Y ese sí es un signo que nos puede orientar bastante bien, bastante bien. Y el otro signo que nos puede orientar es la atonía ruminal, que eso lo podemos encontrar en campo. ¿Vale? Entonces tengamos cuenta que si es atonía ruminal, podemos estar pensando más en un anaplasma por el tipo de anemia que genera. Si es hemoglobinuria, deberíamos pensar en babesia. Y si ya tiene edema submandibular, si los ganglios linfáticos están inflamados, ahí nos iríamos por un tripanosoma. Entonces, nuevamente ese es uno de los objetivos, que al final de la charla todos estemos en condiciones de orientar un poquito en campo. Yo soy un convencido de los exámenes de laboratorio, pero a veces en campo necesitamos resolver. Eso sí, hay que apoyarnos del laboratorio, pero mientras llega el resultado necesitamos ir resolviendo. Una diapositiva un poco pesada por el número de enfermedades que pueden generar anemia y ahí se me quedan varias por fuera. Enfermedades clostridiales y otros tipos de intoxicaciones, desnutrición, deficiencias de vitamina. Todo esto puede generar anemia. Entonces la anemia por sí sola no es un signo que nos permita orientar mucho. Nuevamente el termómetro sí o sí tenemos que usarlo, sí o sí es parte del kit, del botiquín de una explotación de cualquier veterinario porque la temperatura nos da una indicación. Miren esta foto. Es una foto del año pasado, una foto del ciclo de vacunación para TOSA. Pero me gusta mucho esta foto porque es un llamado de atención a los ganaderos, no solo para el ciclo, sino para que organicen su ciclo de vacunación o su ciclo de tratamiento de individuos. Muchas veces nosotros como ganaderos esperamos que, no, que cuando vengan a vacunar para tosa, ahí aprovechemos para desparasitar, para vitaminizar, para bañar. Y resulta que estos ciclos de vacunación, si bien es cierto, los hacen 2 veces al año, lo pueden correr, lo pueden aplazar o lo pueden cancelar. Es decir, yo no puedo permitir que mi agenda de manejo de mis ejemplares la lleve una entidad aparte al propietario, al dueño, al veterinario, al equipo de trabajo. Y lo más triste de esto es esa aguja metálica que se ve ahí. Yo me niego a creer que hoy todavía existan explotaciones que permitan aplicación con aguja metálica. El tema de la transmisión de enfermedades es increíble. Y el pensamiento que tienen algunos ganaderos, tristemente, no, pero es que la aguja metálica me sale económica porque yo la puedo utilizar muchas veces. Puede transmitir muchas enfermedades. Entonces, eso no es nada económico y siempre va a ser mucho mejor aguja desechable. Eh,
Y bueno, tenemos unos enemigos, por decirlo así, o quienes transmiten más esta enfermedad. El primero, sin duda, es este artrópodo, la garrapata. Ella genera la picadura, introduce el parásito y a toda su descendencia, que son bastantes huevos, los transmite estos hemotrópicos. Y cuando completa el ciclo picando a otro individuo, ahí transmitió la enfermedad. Pero también está la mosca. Si bien es cierto que la mosca no lo transmite biológicamente, lo transmite mecánicamente, porque se posa sobre la sangre, sobre heridas y transmite estos hemoparásitos. Y finalmente, si nosotros no hacemos un adecuado manejo, una adecuada desinfección de nuestro instrumental, podemos ser un fómite. Así que llamaba atención a todos los colegas. Y seguimos en campo, ¿no? Nos muestran el siguiente cuadro clínico. Hay fiebre, hay anemia, hay muerte súbita. Se dan animales jóvenes a adultos y a veces yo miro que o encuentro que la orina está roja. Sin duda ahí va a estar involucrada la babesia, pero como en algunas ocasiones sí hay hemoglobina, en otras no, también puede ser parte de anaplasma. Segundo cuadro clínico, no, mire, son animales adultos, la zona está con tábano, empezaron a adelgazar, adelgazar, adelgazar y le hemos vitaminizado, los hemos purgado, pero nada, tripanosoma o anaplasma, porque babesia llama mucho la atención siempre por la hemoglobinuria. Y bueno, estamos bien con un hato de cría, abortos. En un mes, un aborto seguido. No, pero es que aquí trabajamos en enfermedades reproductivas, aquí se hace vacunación. Bueno, entonces podemos estar sospechando de un caso de tripanosomiasis. Finalmente, ¿qué características tienen estos hemoparásitos? Babesia bigémina y Babesia bovis. El principal vector es la garrapata, que el signo particular, acuérdense, en la hemoglobinuria, y lo transmite en todos los estadios. Anaplasma marginal lo transmite la garrapata, iatrogénica por agujas, por la mosca, por diferentes implementos que no lavamos. Ictericia, es decir, el animal se pone amarillo, ese hígado está afectado y es por el tipo de anemia tan agresiva que ocasiona. ¿Por qué? Porque cuando es por anaplasma, el organismo trata de defenderse y él identifica que los glóbulos rojos están contaminados y empieza a desecharlo, a descartarlo, a generar apoptosis. Pero él no diferencia los que están contaminados y los que no. Entonces, por eso es que se genera esas esas anemias tan fuertes con ictericia. Y bueno, tripanosoma, el principal vector es el tábano. Y ojo, hay que revisar muy bien el tema de los abortos, animales que se empiezan a emaciar, a debilitar, a adelgazar, ahí puede ser. Entonces, este es un conjunto de enfermedades que las podemos encontrar como anaplasma, como tripanosoma, como babesia, como huequera, renguera, hay muchos nombres. ¿Qué tienen en común? Que tienen tropismo por la sangre. Este investigador de la Corporación de Patologías Tropicales hicieron un trabajo espectacular porque en Colombia no hemos sido juiciosos y es una invitación para que vean este tema porque económicamente impacta mucho. Y ellos encontraron que el 60% es anaplasma. A veces creemos que es el tripanosoma, a veces creemos que es la ABS, pero no, el 60% es anaplasma. Ese es el dato que les quería dejar. ¿Qué pasa? Que ellos no necesariamente atacan solos. Puede entrar anaplasma, entra después tripanosoma, después la babesia, o pueden entrar al mismo tiempo. Pueden entrar solos, en conjunto. ¿Qué generan? Animal delgado, animal decaído, con fiebre. Por eso es importante el termómetro y se devuelve ese animal y le hacemos tratamiento y responde un poquito, pero vuelve y cae. Así que esto nos genera menos leche, menos carne, pérdidas económicas. Entonces, hay quienes creen que estas enfermedades están asociadas a cambios de clima, cambio de temporada, invierno, verano, verano, invierno, porque es cuando más de estos
mosquitos, artrópodos, vectores se encuentran, pero realmente hoy en día no hay posibilidad de decir, no, que es que en esta época se da más, en esta otra época se da menos. Lo que sí, hay unos meses marcados donde más hemoparásitos hay y tristemente es después del ciclo de vacunación para tosa y brucela. ¿Por qué? Por la aguja metálica, porque con una aguja estamos transmitiendo un sinnúmero de enfermedades. ¿Qué les puedo decir? Algo de nuevamente de qué ubicar en campo, animales adultos y animales jóvenes. ¿Qué les puede dar a cada uno? Animales adultos sufren un poco más por babesia, animales jóvenes les da un poco más anaplasma. Casi siempre encontramos ese signo característico, orina roja, orina con sangre en animales adultos. Es muy fácil hacer la diferencia si es hematuria o hemoglobinuria. Hematuria es sangre en la orina, hay una herida en la vejiga, hemoglobinuria es el pigmento, hay un daño en todo el aparato circulatorio, hay un daño en ese eritrocito y sale la hemoglobina. ¿Cómo lo diferenciamos? Tomamos esa orina en una bolsa transparente, en un vaso, en una botella transparente, la dejamos 15, 20 minutos y si hay cambios, es decir, si se decanta lo rojo, la sangre, se llama hematuria, sangre en la orina, sangre pesada. Si eso sigue rojo completamente, es hemoglobinuria porque es el pigmento que está. Eso es una prueba muy sencilla que podemos hacer en campo. Y bueno, esta es la invitación a que revisemos. Nosotros desde el Laboratorio de Servinsumo estamos dispuestos y prestos para apoyar. Todos ustedes conocen un producto nuestro que tiene bastante reconocimiento y aporta en las fincas, en el caso de hemoparásitos, que se llama Hemopar B12. Así que siempre vamos a estar dispuestos a apoyar estas investigaciones. Entonces, como no tenemos una prevalencia, yo no puedo decir aquí, no, el problema es Antioquia, el problema es Córdoba, el problema es Sabana de Bogotá. No, lastimosamente no tenemos claro en qué zonas afecta más y hoy en día con la movilización de ganados, pues más difícil. Lo que sí desconocemos muchas veces es que creemos que haciendo un frote sanguíneo, ya, si salió negativo, listo, se acabó el problema. No, porque el frotis solo detecta cuando hay altas cargas del parásito. No, que hay quienes dicen que debe sacar la sangre de la punta de la oreja, de la cola, que en horas tempranas para encontrar un poco más de carga, pero por sí sola es muy difícil. Hoy en día ya hay otras pruebas como el PCR que son muchos más eficaces para diagnosticar. El cambio climático sin duda sí aumenta la población de insectos, pero lo más claro y el ganadero y nosotros como veterinarios que lo asesoramos los debemos tener claro, animal decaído, animal anémico, debemos sospechar inmediatamente. ¿Será que hay interacción si es una época de lluvias, si es una época de verano con los hemotrópicos? Hay quienes mencionan que sí, algunos investigadores dicen que la incidencia es menor en la época seca, en el verano hay menos insectos, entonces se baja, pero mire esta tabla del doctor Salamanca y otros investigadores, donde encontraron que al contrario, no es la época seca, sino la época de lluvia donde hay más prevalencia. Así que definitivamente la época del año no es determinante. Lo que es determinante es entender que siempre van a estar ahí presentes. Ahorita vamos a desglosar un poco más las enfermedades. Vamos a hablar ahorita de tripanosomiasis. Hay varios tripanosomas, pero la especie más patogénica es el tripanosoma vivas. Tenemos una tranquilidad, aquí no hay zoonosis, no nos transmiten, pero sí hay otras especies, ovinos, caprinos, búfalos, equinos, les da. Nuevamente, la misma foto, el mismo individuo decaído, porque son muy parecidas con anaplasma y con babesia. Cuando hay anemia, hay adelgazamiento. Por eso es muy importante precursores como la vitamina B12 para
que se genere esa nueva regeneración de los eritrocitos. ¿Qué lo transmite normalmente? Tábanos. Tábanos. Principal transmisor es el tábano. Y el segundo, agujas metálicas. Nuevamente, se viene el ciclo de vacunación. Por eso es importante agujas desechables. Tristemente, como no diagnosticamos, no aprovechamos los exámenes de laboratorio, no contamos con los veterinarios, no vemos otras pérdidas. Miren, tripanosomiasis, que yo siempre les hablé de anemia, resulta que afecta el sistema reproductivo y no solo de la hembra, también el del macho. Inflamación de testículos y epidímido. No deja producir espermatozoide, baja la calidad espermática, es un toro que no va a preñar. Y en las vacas no vamos a encontrar estos ovarios así de bonitos, no vamos a encontrar cuerpos lúteos, no vamos a encontrar folículos porque no van a estar ciclando. Anestrocelos silenciosos. Y tristemente los programas de vacunación, cuando no se manejan adecuadamente y no tomamos las medidas o las buenas prácticas de vacunación, nos va a afectar. Todo esto favorece el contagio y se puede presentar la enfermedad, como lo vemos en la línea roja, de forma aguda o de forma crónica, un poco más constante. Ambas son dañinas. La aguda nos permite correr y preocuparnos y trabajarlo, pero la crónica nos hace perder mucho porque pasa desapercibida. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Fiebres, nuevamente, es muy, y excúsenme, que me genera no me genera mucha credibilidad cuando me dicen, no, está fiebrada. Entonces yo pregunto, ¿y qué temperatura tenía? No sé, que es que la noto afiebrada. Sí, pero pues acordemos tomar la temperatura a mediodía en una zona como Caucasia. 40 grados puede ser una temperatura que es fisiológica. Entonces, para entender un poquito más hay que tener termómetro, definitivamente. Tripanosoma inflama los ganglios linfáticos. El bovino tiene ganglios linfáticos que podemos palpar. Así que ese es un signo, eso nos lo enseñan en semiología. A veces produce diarrea, disminuye el apetito, pues si no come no produce, baja de peso y este hemotrópico tiene predilección por el tren posterior, se aloja a veces cerca de los nervios y genera una inflamación de estos nervios y genera esta incoordinación. Si no lo tratamos a tiempo, hay muerte. La subclínica, que es la que más nos cuesta, pasa desapercibida, perdemos valor. ¿Y de qué depende que sigamos perdiendo? De que si no hacemos uso de los laboratorios. Hay fiebres intermitentes, pérdida de peso, el hato no produce, así le demos comida, lo vitaminicemos, lo desparasitemos, sigue bajo. Y sin duda, un signo que llama siempre mucho la atención y se prende ese bombillito rojo es problemas reproductivos. ¿Por qué? Porque pueden nacimiento de terneros débiles y, ojo, madre preñada le transmite tripanosoma a la cría. Así que sin duda debemos estar muy atentos. En muchas explotaciones utilizan una estrategia terapéutica, es que al momento del secado utilizan un hemoparasiticida para disminuir o bajar la carga y no transmitir transplacentariamente. Nuevamente, ese tipo de presentación subclínica inflama los testículos, el lipidismo y causa problemas de infertilidad. Tristemente, ¿cómo queda el hato? Pues queda delgado, acabado, pérdida de peso, no hay producción de leche, no hay producción de carne, no hay más ternero, no hay mucho que destetar y esto se vuelve un bolsillo roto. Y los ganaderos, si de algo nos destacamos, es decir, no, pero es que hay que ahorrar, hay que estar en la jugada y realmente donde más perdemos es donde no vemos. A veces decimos, no, pero es que los insumos están muy costosos.
pero es que el gasto o la inversión en los insumos es un pedacito, el resto está en el manejo de la finca y es ahí donde dejamos pasar de desapercibido. Así que mire, tristemente se cae la producción de leche casi un 30%. Disminución del valor del lato hasta un 17%. Y este es un dato de unos colegas brasileros donde hicieron un protocolo de manejo para hemoparásitos. Entonces el ganadero dice, sí, pero ¿cómo así que hay que tratar todos los individuos? Eso me sale muy costoso. Es una inversión y le va a salir de acuerdo al alimentario que ustedes tengan. Pero lo que sí es claro, que si usted le da una dosis de hemoparasiticida a sus individuos, va a permitir que se recuperen más rápido, que no pierdan tanto y le va a quedar en zona ganancia de 4% versus un 17%. Entonces siempre nuevamente va a ser mejor prevenir y tenemos una herramienta como la metafilaxia que nos permite eso. ¿Qué hacer cuando se sospecha de hemoparásitos, de tripanosoma? Primero hay que hacer un diagnóstico diferencial, primero de nutrición, babesia, anaplasma, porque hay que revisar con qué se debería tratar. Y bueno, una muestra para el laboratorio, eso sí, debe ser un tubo tapa lila con anticoagulante, frotis sanguíneo, pero acordémonos que el frotis puede dar falsos negativos. ¿Qué debemos hacer para controlar? Sí o sí, controlar vectores hematófagos, controlar tábano, controlar moscas, controlar garrapatas. Ahí entre paréntesis les hablo de un producto que funciona muy bien. Es una molécula nueva a comparación de una mitral, de una cipermetrina, es un etión y entonces en este caso pues me permito recomendarles el etioquil. Después, cuando ingresen sus animales, acordemos 10 y 17 que se perdía versus un 4% adicional, una dosis de hemoparasiticida. Y ahí les recomiendo Hemopar B12, que inmediatamente trae un factor para generar mayor producción hematopoyética. Y eso sí, siempre, siempre, siempre los tratamientos al inicio. Si nos demoramos en hacer tratamiento, resulta que nos quedamos sin paciente. Si nosotros no combatimos estas enfermedades, nos vamos a quedar sin acto y por cada peso invertido vamos a tener una producción de un 20% adicional. Por favor, agujas desechables, por favor, agujas desechables. De las mejores inversiones que ustedes pueden hacer son las agujas desechables. Si ya encontramos un individuo diagnosticado, pues sí se le debe hacer un tratamiento más seguido con un hemoparasiticida. Les hablaba de esa herramienta, metafilaxis, y metafilaxis no quiere decir que vamos a utilizar los antibióticos o los antiparasitarios de manera irresponsable. Metafilaxis es un uso específico y adecuado, planificado y programado de un principio activo para evitar que se generen estas pérdidas, porque miren esta imagen. Cuando tenemos poca presencia de esos parásitos, pues perdemos menos, pero cuando aumenta la presencia de esos parásitos, perdemos más. Así que por eso la metafilaxia es una herramienta a utilizar responsablemente. Ahorita ya nos vamos a involucrar en un síndrome que se llama tristeza bovina, que puede ser babesia, que puede ser anaplasma. Sin duda genera impacto económico, es uno de los problemas sanitarios de mayor importancia. Si nosotros en lechería hablamos de mastitis, en cría, en levante, en ceba, deberíamos hablar de hemoparásitos. Perdemos mucho por enfermos y por muertes, porque los hemoparásitos matan. Afecta la parte reproductiva, abortos, una hembra que es repetidora, que sigue abortando, genera descartes. Y sin duda los índices productivos, el costo de los honorarios.
Miren esa foto, tomada en Villavicencio, en Espomalocas. ¿Será que de pronto no llegó un vector y contagió nuestro ejemplar? Así que tengan muy en cuenta eso cuando trasladamos individuos. Hoy en día las producciones tenemos el levante en una finca, la producción en otra, entonces cuando hagamos esos traslados ahí tenemos que estar muy atentos a revisar que no estemos con hemoparásitos. Es un complejo de enfermedades que a veces no es tan fácil encontrar diferencias, pero como se ve en la imagen, sí se pueden encontrar diferencias. Ustedes ven un maicito más aquí, el molino, y eso es lo que quiero que sigamos explorando. En campo se pueden encontrar diferencias. Si bien los signos clínicos son parecidos, la anaplasma, acordémonos que genera una anemia muy marcada, babesia genera hemoglobinuria, y ahí nos podemos ir dando. ¿Qué pasa? Que pueden trabajar juntas o pueden trabajar separadas. Es decir, podemos tener un brote de anaplasma o podemos tener un brote de babesia y anaplasma. Un saludo a los compañeros que conectan de Cundinamarca, la doctora Soraya. Eso sí, si no hemos logrado diferenciarlo con todo lo que hemos conversado en campo, pues siempre el examen de laboratorio va a estar. Y un saludo también a nuestro amigo Carlos desde el Cesar. Bueno, anaplasmosis es una bacteria intraerositaria obligada, a diferencia del tripanosoma que es extracelular. Anaplasma siempre está dentro del eritrocito. Y miren, todo lo que lo transmite, garrapatas, moscas, mosquitos, tábanas, material quirúrgico descontaminada. Esta foto es de una finca muy buena, muy grande, que hace inseminación, que hace transferencia de embriones, pero que tristemente tiene todo este desorden. ¿Y por qué traigo a colación esta foto? Porque aquí tenemos un tablero de programación de actividades. Resulta que había que colocar una dosis de hemoparasiticida y no se hizo, y es congruente con el desorden que se maneja. Entonces, independiente que estemos en el campo, que tengamos que estar trabajando desde con materia fecal y eso, por favor, el orden ante todo. Es que no es más limpio el que más limpia, es más limpio el que menos ensucia. Un saludo a los compañeros de la universidad, del Caquetá, César, muchas gracias. Bueno. Y nuevamente tenemos esta situación. Hay transmisión intrauterina y transmisión transplacentaria. Entonces, por eso nuevamente tenemos esta estrategia que al momento del secado, al momento del preparto, se coloque una dosis de Hemopar B12 para bajar estas cargas. Babesiosis, nuevamente un individuo de exposición, que estos individuos de exposición, esta vaca son bastante cuidadas, pero mire, un insecto aquí, esa incomodidad tan grande, una garrapata. Ya hablamos de la garrapata, no vamos a hablar del ciclo. Lo que es claro es que las garrapatas lo transmiten a su descendencia. Una garrapata produce más de 5.000 huevos, así que imagínense, 5.000 vectores adicionales. Entonces, por eso hay que bajar las cargas de esa garrapata. Y lo más triste es que en cualquier estado, ninfa, telógena, adulta, ahí siempre va a estar presente. La foto de la derecha, una corrales de subasta. Esos corrales de subasta son una opción. Hoy tenemos, así como hoy estamos reunidos virtualmente, hoy muchos ganaderos hacen sus compras a través de subastas virtuales y a veces en esas subastas se recogen de diferentes municipios. Uno para llenar el camión compra de diferentes lotes y bueno, llegan a nuestra explotación
y empieza 14 días después ese choque, lo transmiten a otras enfermedades. Entonces, por favor, siempre, siempre, siempre instauren un protocolo de manejo para esos individuos que llegan. Yo no sé hoy en día por qué se dejó olvidada la cuarentena. Esperemos que lo retomemos nuevamente porque sin duda es una buena estrategia y sobre todo es económica. Muchas veces tenemos individuos que durante su levante han estado en contacto con hemoparásitos, tienen más resistencia, pero individuos que han estado con una urna de cristal en una bolita, que nunca tienen contacto, solo hasta la etapa adulta, les da más duro. Así que tenemos que estar muy atentos con el desarrollo de esos individuos, el calostro y los signos de alerta de los que ya hemos hablado. Hay zonas donde hay cíclicamente tantos brotes que ya hay cierta inmunidad, pero hay zonas donde esporádicamente hay brotes de garrapatas, de mosca y ahí genera bastante problema. ¿Cómo es la patogenia? Depende de la especie, si es Babesia bovis, Babesia migénica, la bovis sin duda es la más patogénica. ¿Y qué genera? Que esas células se empiecen a mandar una señal donde se van a destruir, que es apoptosis. Pero lo más triste es que destruye tanto células no infectadas y células infectadas. ¿Cómo lo hace el organismo? Pues el organismo identifica la alteración en las membranas celulares, así como algunos antibióticos identifican la membrana celular de las bacterias para generar su efecto. Pero esto es muy grave. ¿Por qué? El eritrocito, el glóbulo rojo cambia, pero el organismo destruye los que están contaminados, pero los que no también. Por eso son esas anemias tan marcadas. Entonces, por eso es que hay que estar muy atentos a la hidratación, vitaminas del complejo B12 y sacarlos adelante. Es muy triste que hoy en día se nos muera un individuo por hemoparásitos o por cualquier otra situación. Signos clínicos. Animal delgado, completamente delgado. Esto era lo que les hablaba de la prueba en una bolsa transparente, en un tubo de ensayo, en un vaso desechable. Se recibe la orina y 15 a 20 minutos después, si se decanta, es hematuria, sangre en la orina. Eso no tiene que ver con hemoparásitos, puede ser intoxicaciones, el helecho, algunas otras plantas generan que la vejiga se irrite. Y puede quedar así después de 15 minutos esa orina, completamente pigmentada, es hemoglobina en la sangre por la destrucción de los glóbulos rojos, es hemoglobinuria, es consecuente con babesiosis. Algunos signos, finalmente se ven las mucosas pálidas, se empieza a destruir o a dañar esa función hepática y terminamos con un individuo completamente caquético, en mal estado, mal presentado y se opta es por venderlo. Diagnóstico, sin duda, el termómetro, herramienta de kit de veterinario, herramienta de botiquín, algo de historial, de dónde viene, hace cuánto llegó, qué ha pasado, hay tábano, garrapata, hay mosca, pasó el ciclo de vacunación, qué pasó. Un examen semiológico un poco más profundo, mucosas, ganglios linfáticos, ver el rumen, si hay atonía ruminal y todas esas cosas que nos enseñaron en la facultad. Y aquí les presentamos una alternativa terapéutica. Diaminacene diaceturato a una dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso vivo. Para anaplasmosis funciona muy bien las tetraciclinas, pero como a veces tenemos babesia, anaplasma, por eso es que les recomendamos estos tres productos. Hemopar B2 es un hemoparasiticida, la oxitetraciclina para reforzar
Y si necesitamos hidratar, les presentamos y también les compartimos Hidrogel, que es una solución de aminoácidos, de destroza y de líquidos. Control y prevención, vamos a enfocarlo en unos pilares, sobre todo entendiendo un poco más la enfermedad. Entonces, estrés calórico, inundaciones, invierno, verano, mejorar la arborización siempre va a ser bueno, mejora la oferta nutricional, mejora el bienestar, disminuye el estrés. Segundo, entender a qué nos estamos enfrentando. Si es un anaplasma, si es la babesia, si es el tripanosoma, o es a los 3 o es a 2. Por eso, incentivar el uso del laboratorio, capacitar el personal. Muchas gracias a los que están aquí presentes, se están conectando. Por favor, las preguntas que tengan, nos las pueden hacer por el chat o pasárselas a Mariano, escribirme a mí. Y sin duda, controlar la población de ectoparásitos. Lo pueden controlar a través de baños insecticidas, a través de productos inyectables como la orametina. En fin, ustedes son los que escogen y los que deciden, pero si nos enfocamos, salimos adelante. Esto era lo que les quería comentar. Estos son algunos de los productos que pueden utilizar como estrategia terapéutica. Doraquil, que es una dorametina, funciona muy bien para control de endo y ectoparásitos. El Etioquil, que es un etión para hacer baños. Hemopar B12, que es nuestro hemoparasiticida muy completo. Y Neomil, que es nuestro complejo B concentrado. Así que muchísimas gracias. Estos 45 minutos espero que hayan generado esa chispa, ese interés, ese entendimiento. Por favor, si hay dudas, si hay preguntas, bien puedan. Normalmente los hemoparásitos llegan como en un brote y ese brote empieza a bajar la producción, animales más delgados, diferentes tipos de pérdidas. Por eso hablamos de la metafilaxia, para que dentro de los protocolos de manejo se incluyan los hemoparasiticidas y nuevamente invitarlos a hacer esas muestras de laboratorio, tubo tapalila, frote sanguíneo o PCR. Doc, tenemos una preguntita. Sí, señora. Dice Alejandra Ramírez, buena tarde. ¿Tiene algún indicador de las pérdidas económicas asociadas a estas enfermedades? Sí, tengo dos datos. El primero es el dato de Colombia, que se pierden 4.5 millones de dólares al año. Con un dólar por encima de 4.000 estamos hablando de bastante ingreso. Y el segundo, de cuánto me cuesta un tratamiento para hemoparásitos. Lo primero que vamos a hacer es el costo de ese tratamiento. Una dosis de una hemoparasitía para un individuo puede estar alrededor de 30.000 pesos. Les voy a dar estos números cerrados para que logremos hacer la cuenta mucho más fácil. Unas soluciones de hidratación, llámese hidrogel, llámese Ringer lactato, solución salina, pueden estar alrededor de los 10.000 pesos. Tenemos 40.000 pesos ahí. Y lo que más nos cuesta es la pérdida en la producción, la pérdida de peso, es decir, proteína, carne o la pérdida de leche. Y esas pérdidas son las que pueden ir desde 200.000 pesos hasta 1.000.000 de pesos, dependiendo en el momento que encontremos. Es decir, en promedio, un individuo que se contamine para hemoparásitos, llámese babesia, llámese anaplasma, vayas y tripanosoma, está por encima de los 700.000 pesos. Pero ustedes dirán, ¿cómo así que 700.000 pesos? La pérdida asociada a la baja la producción. Litro de leche a 2.000 pesos, 1.500 en una zona, kilogramo de carne a 7.000 pesos. Así que un solo individuo nos puede dar el tratamiento para 50 animales. Siempre, siempre va a ser mejor prevenir. Siempre, siempre, siempre va a ser mejor llegar a tiempo. Espero haya quedado enfocada la respuesta y si hay más preguntas, bien puedan. Y cuenten con nosotros, mi número de contacto, el correo, y acuérdese, Laboratorio de Servinsumos es una empresa que hace presencia en todo el país
y en otros países de Latinoamérica.